Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo y, sobre todo, en el universo de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, y de cómo, una vez más, Can ha tenido que salir en defensa de su intimidad y de la sagrada conexión que comparte con Demet. Vamos a analizar a fondo esta situación, las reacciones que ha provocado y, por supuesto, a especular un poco sobre qué es lo que realmente está pasando entre estos dos talentosos actores. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. El torbellino mediático que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir nunca parece amainar. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, su química en pantalla traspasó las fronteras de la ficción, alimentando rumores y esperanzas de un romance en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental duradera, la intensidad de sus interacciones, las miradas cómplices y las muestras de afecto públicas fueron combustible suficiente para mantener viva la llama de la especulación entre sus fans. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática y el escrutinio constante terminaron por afectar la dinámica entre ambos. Tras el final de Erkenci Kuş, las noticias sobre un posible distanciamiento se hicieron cada vez más frecuentes. Algunos medios aseguraban que el romance se había enfriado debido a las agendas apretadas de ambos actores, mientras que otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y objetivos profesionales. La realidad, como suele ser, probablemente se encontraba en un punto intermedio, un cóctel de factores que contribuyeron a que la relación, fuera lo que fuese, no prosperara. Y ahora, en este presente convulso y lleno de noticias sobre Can y Demet, nos encontramos con un nuevo episodio en esta saga. Can Yaman, conocido por su temperamento apasionado y su defensa a ultranza de su privacidad, ha tenido que salir a la palestra para poner freno a una ola de rumores y especulaciones que, según él, han traspasado los límites del respeto y la decencia. Es importante recordar que Can, a pesar de su imagen de galán, siempre ha sido muy celoso de su vida privada y ha mostrado su frustración ante la invasión constante de los medios. Pero, ¿qué fue exactamente lo que detonó esta nueva explosión? Bueno, la verdad es que la chispa que encendió la mecha fue una serie de publicaciones en redes sociales y artículos en algunos medios de comunicación que insinuaban una reconciliación secreta entre Can y Demet, basándose en fotos y vídeos tomados en lugares públicos y, lo más grave, en filtraciones de información privada que sugerían encuentros furtivos y mensajes llenos de nostalgia. Estas publicaciones, muchas de ellas carentes de pruebas sólidas y basadas en interpretaciones subjetivas de gestos y miradas, rápidamente se viralizaron, alimentando la histeria colectiva de los fans y la sed de exclusivas de los medios. Estas informaciones, que Can considera totalmente falsas y tendenciosas, fueron la gota que colmó el vaso. El actor, visiblemente molesto e indignado, utilizó sus propias redes sociales para emitir un contundente comunicado en el que negaba rotundamente cualquier tipo de acercamiento romántico con Demet y denunciaba la intromisión constante en su vida privada y la de su excompañera de reparto. En el comunicado, se podía percibir una mezcla de frustración, cansancio y rabia contenida. No era la primera vez que Can se veía obligado a desmentir rumores y a defender su intimidad, y la repetición de la situación parecía haberle colmado la paciencia. En su mensaje, Can fue muy claro y directo: estoy harto de que se inventen historias sobre mi vida personal. Demet y yo somos amigos y colegas y nada más. Respeto profundamente su trabajo y su persona, pero no existe ninguna relación sentimental entre nosotros. Les pido por favor que dejen de especular y de alimentar rumores infundados. Necesito que respeten mi privacidad y la de Demet. La contundencia de sus palabras dejaba poco margen para la interpretación, aunque, como suele ocurrir, algunos fans se negaron a aceptar la realidad y continuaron alimentando sus fantasías. Pero la cosa no quedó ahí. Can también aprovechó la ocasión para criticar duramente a los medios de comunicación que, según él, se dedican a difamar y a inventar noticias con el único objetivo de generar clics y aumentar sus audiencias. El actor acusó a estos medios de practicar un periodismo amarillista y sensacionalista, que no tiene en cuenta el daño que pueden causar a las personas involucradas. Esta crítica, aunque comprensible desde el punto de vista de Can,
también abrió un debate sobre los límites de la libertad de prensa y la responsabilidad de los medios en la era de la información instantánea. Es increíble que en pleno siglo XXI sigamos viendo este tipo de comportamientos en los medios de comunicación. No entiendo cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que están mintiendo y manipulando la información para su propio beneficio. Espero que algún día se den cuenta del daño que están causando y que empiecen a practicar un periodismo más responsable y ético, declaró. Estas palabras resonaron con fuerza entre sus seguidores, que compartieron su indignación y lo apoyaron en su lucha contra la desinformación. La reacción de los fans de Khan y de Met a este nuevo episodio ha sido diversa y, como era de esperar, bastante polarizada. Por un lado, están aquellos que siempre han soñado con ver a la pareja junta en la vida real y que, a pesar de las negativas de ambos actores, siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Estos fans, que se autodenominan Khandem, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja y con teorías conspirativas que intentan demostrar que Khan y Demet siguen enamorados en secreto. Han analizado cada foto, cada entrevista, cada gesto, buscando pistas que confirmen sus sospechas y que les permitan seguir soñando con el final feliz que tanto anhelan. Por otro lado, están aquellos que respetan la decisión de Khan y Demet de mantener su relación en el terreno de la amistad y que, por lo tanto, condenan cualquier tipo de especulación o intromisión en su vida privada. Estos fans más maduros y realistas entienden que la química en pantalla no siempre se traduce en un romance en la vida real y que, en definitiva, Khan y Demet tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Han defendido el derecho a la privacidad de ambos actores y han criticado duramente a aquellos que alimentan los rumores y las especulaciones. Y luego, por supuesto, están los que se mantienen al margen de toda esta polémica y que simplemente disfrutan del trabajo de Khan y Demet como actores, sin importar lo que pase en sus vidas personales. Estos fans más objetivos y desapegados valoran el talento y la profesionalidad de ambos actores y se limitan a seguir sus carreras artísticas, sin dejarse llevar por rumores ni especulaciones. Son los espectadores que disfrutan de las series y películas sin necesidad de involucrarse en la vida personal de los artistas. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos sacar en claro de toda esta situación? En primer lugar, que la presión mediática y el escrutinio constante pueden tener un impacto muy negativo en la vida de las celebridades. Khan Yaman y Demet Özdemir son solo dos ejemplos de cómo la fama y el éxito pueden convertirse en una pesada carga, que dificulta la posibilidad de llevar una vida normal y privada. La constante vigilancia, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la dificultad para separar la vida personal de la profesional pueden generar un estrés y una ansiedad considerables. En segundo lugar, que es fundamental respetar la decisión de las personas de mantener su vida privada alejada de los focos. Khan Yaman tiene todo el derecho a defender su intimidad y a proteger su relación con Demet de las especulaciones y los rumores. Y nosotros, como espectadores y fans, tenemos la responsabilidad de respetar esa decisión y de no alimentar el morbo y el sensacionalismo. La curiosidad es natural, pero debe tener límites, y la vida privada de las personas debe ser respetada. En tercer lugar, que los medios de comunicación tienen un papel fundamental que desempeñar en la construcción de una sociedad más informada y responsable. Los medios tienen la obligación de verificar la información que publican y de evitar la difusión de noticias falsas o tendenciosas. Y sobre todo, los medios deben respetar la privacidad y la dignidad de las personas, sin importar su nivel de fama o popularidad. El periodismo responsable debe priorizar la verdad y el respeto por encima de la búsqueda de la exclusiva a cualquier precio. En definitiva, el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, el papel de los medios de comunicación y la importancia de respetar la privacidad de las personas. Esperemos que esta situación sirva para que tanto los medios como los fans tomen conciencia del daño que pueden causar las especulaciones y los rumores y que, a partir de ahora, se muestren más respetuosos y considerados con la vida privada de las celebridades. Quizás esta situación sirva como un punto de inflexión para un cambio de actitud tanto por parte de los medios como de los fans. Además, esta situación pone de manifiesto la dificultad de mantener relaciones personales en el mundo del espectáculo. La fama, las agendas apretadas, las largas horas de trabajo y la constante exposición mediática pueden dificultar la construcción de relaciones sólidas y duraderas. La presión de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública también pueden afectar la dinámica de las relaciones, generando tensiones y malentendidos. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado a fondo la explosión de Khan Yaman en defensa de su relación con Demet,
hemos repasado las reacciones de los fans y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar parte de su tiempo a ver este vídeo. Sus comentarios y su apoyo son fundamentales para que podamos seguir creciendo y mejorando. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman tiene razón en defender su privacidad? ¿Piensan que los medios de comunicación se exceden en su afán por obtener exclusivas? ¿Creen que algún día veremos a Can y Demet juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.